Señoría, es el turno del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Tiene la palabra el señor Pisarello, cuando quiera. Gracias, presidente. Pues para nosotros hoy es un día de alivio para millones de personas que en Cataluña y en España querían entrar de una vez en un nuevo tiempo político. Lo que vamos a aprobar con amparo europeo es una buena ley para independentistas y para no independentistas, para quienes se van a beneficiar de ella y para quienes quieren una legislatura que resuelva ya sus problemas sociales más urgentes. En nuestra opinión, los grandes derrotados de todo esto son, en primer lugar, pues el Partido Popular, que a 20 años de los atentados del 11 de marzo de 2004 ha vuelto a demostrar que con tal de obtener el poder puede ser una maquinaria dispuesta a mentir y a utilizar las peores artes posibles. El señor Núñez Feijóo, que ha carecido de la valentía y de la estatura política para desmarcarse de las posiciones incendiarias de Isabel Díaz Ayuso y de Vox. Y, desgraciadamente, un grupo de jueces que ha comprometido su imparcialidad, su independencia, simplemente por una obsesión vengativa y partidista. Aquel 11 de marzo, enfrentando a casi 200 muertos y 1.500 heridos, a una ciudad desolada por la mayor matanza terrorista en la historia de España, el Partido Popular no dudó en generar bulos escandalosos y en mentir abiertamente en beneficio personal. Como consecuencia de aquello, perdieron las elecciones, sí, pero ni rindieron cuentas ni fueron juzgados por sus mentiras. Y la impunidad de entonces explica en parte su vergonzosa posición de hoy. José María Aznar, quien ya mintió descaradamente sobre aquellos atentados, atribuyéndoselos a ETA cuando sabía que era falso, es el mismo que en estos meses ha abanderado una estrategia golpista dispuesta a un solo objetivo: hacer descarrilar el gobierno democráticamente elegido tras los comicios del 23 de julio. Este señor, que en la transición escribía desaforados artículos contra la Constitución de 1978, es el mismo que hoy pretende dar lecciones de constitucionalismo al resto, llamando a los jueces, si hace falta, a desconocer abiertamente su deber de sumisión a la ley. Este señor, que por obsecuencia con los Estados Unidos nos arrastró a una guerra infame por la que debería haber sido juzgado, es el mismo que hoy sin tapujos dice que la amnistía es una intolerable ofensa al honor de España. Este señor, que en 2006 se jactaba de ser un amigo íntimo de Vladimir Putin, es el mismo que hoy tiene el descaro de decir que la amnistía es un estratagema para permitir no sabemos qué impresentable injerencia rusa. Y esta impunidad frente a la mentira es la que ha marcado, en nuestra opinión, la deriva del Partido Popular en los últimos años. Quiero recordar aquí que cuando el Parlamento de Cataluña aprobó por amplísima mayoría un estatuto de autonomía en 2006, el Partido Popular se dedicó a recoger firmas contra ese estatuto en campañas repletas de falacias, de bulos y de odio, exactamente lo mismo que continúa haciendo hoy. Cuando esa actitud mendaz y arrogante comenzó a generar en las calles de Cataluña protestas cada vez más masivas, el Partido Popular no se abrió al diálogo, siguió mintiendo. Esta vez, mediante informes falsos, salidos de operaciones policiales espurias ordenadas desde el Ministerio del Interior. Y cuando una parte significativa de la ciudadanía de Cataluña, harta ya de esta arrogancia, quiso expresar su malestar en las urnas de manera pacífica el 1 de octubre, el Partido Popular, que nunca dialogó, que espió ilegalmente, envió a la policía a apalearlas de manera vergonzosa. Con estas falsedades, obviamente, y con estas maniobras ilegales amparadas por tramas corruptas como Gürtel o como Kitchen, el Partido Popular no contribuyó a la unidad de España. Se convirtió en su máximo adversario, en el separador por excelencia de los pueblos y gentes del Estado, y, como sigue ocurriendo hoy, en una maquinaria generadora de independentistas y desafectos permanentes a su nacionalismo mezquino, autoritario e hipócrita, que no ha dudado en tapar con la bandera los desmanes cometidos con la cartera. Al final, señorías, esta afición a la mentira de Estado unida a la corrupción y a una malversación constante de recursos públicos les valió perder el gobierno. Pero una vez más, no se fueron de él sin perpetrar un gravísimo atentado al orden constitucional, dinamitar la separación de poderes e instrumentalizar y manchar al Poder Judicial para garantizarse su propia impunidad y para perseguir a sus adversarios con prácticas kafkianas. Lo hicieron convirtiendo al Consejo General del Poder Judicial en un órgano en inconstitucionalidad permanente desde hace 5 años, que solo se aviene a renovarse cuando la derecha gobierna o cuando la derecha puede controlar su composición mayoritaria. Lo hicieron declarando abiertamente que pretendían controlar por la puerta de atrás al Tribunal Supremo, y lo hicieron propiciando que la Audiencia Nacional continuara comportándose en muchas ocasiones como el Tribunal de Orden Público heredado del franquismo. Gracias
al encomiable trabajo de muchísimos jueces y juezas probos, hay que decirlo, el Partido Popular no ha conseguido desterrar la independencia del Poder Judicial, pero han conseguido que muchas decisiones en sus esferas más altas sean cada vez menos imparciales, equitativas y justas. ¿Cómo, si no es por esa instrumentalización, puede explicarse que un grupo de jueces del Tribunal Supremo que siguen allí solo porque no se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial digan que el terrorismo es un concepto en constante expansión y que manifestarse con un carrito portamaletas es lo mismo que llevar explosivos? ¿Cómo, si no es por esa instrumentalización, puede explicarse que esos mismos jueces solo vean terrorismo cuando quienes cortan calles son independentistas o republicanos o gente trabajadora? Pero si lo hace Esperanza Aguirre, en cambio, ahí no hay ningún problema. Y sin embargo, señorías, a pesar de la mentira... Le pido amparo para el Poder Judicial. Está hablando de jueces de carrera y está haciendo afirmaciones contrarias al Poder Judicial. Señoría, no lugar. Guarden silencio. Continúe con su turno, señor Pisarello. Gracias. Sin embargo, señorías, a pesar de estas mentiras, a pesar de las reacciones exaltadas de ahora, a pesar de la impunidad de la que se han beneficiado en tantas ocasiones, no van a prevalecer. Y la amnistía también servirá para eso. Para que quienes mintieron durante décadas, comenzando por aquel 11 de marzo de 2004, queden retratados. Para que quienes en provecho propio expoliaron con bulos, con policías patrióticas, el odio entre Cataluña y el resto de pueblos y gentes de la península, queden retratados. Para que quienes amnistiaron sin sonrojo a sus amigos banqueros y ahora se rascan las vestiduras, queden retratados. Para que quienes defienden al Tribunal Supremo solo porque lo controlan, pero llaman cáncer de la democracia al Constitucional y no piden aquí la palabra para que eso no se pueda decir, queden retratados. Para eso y para abrir un nuevo tiempo servirá la amnistía. Quienes quisieron instrumentalizar a la Comisión de Venecia para dinamitar esta proposición de ley y hacer descarrilar esta legislatura han vuelto trasquilados. Porque la amnistía que este Congreso adoptará, con una mayoría democrática inequívoca, será plenamente adecuada al marco europeo y constitucional. Y se aprobará a pesar de los intentos del Partido Popular de saltarse ese marco europeo, otra vez, con el único propósito de hacer descarrilar la legislatura. La amnistía que este Congreso adoptará con una mayoría democrática inequívoca, repito, va a garantizar que la obsesión vengativa de ciertos jueces afines a la derecha no impida que vuelva a la política lo que nunca debió salir de ella. A partir de ahora, señorías, cerramos un ciclo y abrimos otro. Con la misma convicción que hoy aprobamos este dictamen, vamos a proponer a la mayoría plurinacional de esta Cámara que se revierta la reforma liberticida de 2015 perpetrada por el Partido Popular para que nadie, independentista o no, tema manifestarse en defensa de sus derechos. Y con la misma convicción con que hoy aprobamos este dictamen, vamos a proponer a la mayoría plurinacional y democrática de esta Cámara que trabajemos juntos para conseguir los cambios sociales que la ciudadanía, comenzando por la ciudadanía más humilde y postergada, necesita y que no podemos hacer esperar ni un minuto más. Muchas gracias. Gracias, señoría. Es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Ortega, cuando quiera.